Una chica en situación de pobreza y sin techo encontró documentos perdidos de un millonario, pero lo que pidió a cambio lo dejó en shock. Estás equivocada, eso es imposible. Lucía caminaba por las bulliciosas calles de Madrid, sintiendo el calor del sol en su piel y el peso del sobre que sostenía firmemente contra su pecho. Tenía solo 18 años, pero ya había enfrentado las dificultades de la vida en la calle, luchando a diario por sobrevivir. Sin embargo, ese día podía ser diferente. Había encontrado algo que podría cambiar su vida. Al acercarse a la imponente mansión de Alejandro, su corazón latía más rápido. Se detuvo frente a la enorme puerta y tocó el timbre con decisión. La puerta se abrió lentamente, y ante ella apareció una mujer alta y severa, la ama de llaves, que la miró de arriba abajo con evidente desdén. «¿Qué quieres?», preguntó la ama de llaves con un tono frío, dejando claro que la presencia de Lucía no era bienvenida. Lucía se enderezó y, con firmeza en la voz, respondió: «Necesito hablar con Alejandro Martínez. Tengo documentos importantes para él». La ama de llaves soltó una risa seca y sarcástica, sacudiendo la cabeza. «Alejandro Martínez no recibe a personas en situación de calle. Si necesitas dinero, ve a trabajar», dijo, comenzando a cerrar la puerta frente a Lucía. Lucía rápidamente puso el pie para evitar que la puerta se cerrara. «No me iré hasta que entregue estos documentos. Creo que son muy importantes», insistió con sentimiento y determinación. La ama de llaves entrecerró los ojos, su mirada se detuvo en las manos de la chica. «¿Qué documentos?», preguntó con desconfianza. Lucía sacó el sobre y señaló la dirección escrita en él. «Mire, aquí está la dirección de Alejandro Martínez. Los encontré y decidí traerlos de inmediato», explicó, tratando de hablar con calma pero con firmeza. La ama de llaves frunció el ceño, su mirada pasó del sobre al rostro de Lucía. Por un instante, un destello de confusión cruzó sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por irritación. «Está bien, espera aquí media luna», dijo finalmente, dejando la puerta ligeramente entreabierta antes de desaparecer en el interior de la casa. Lucía se quedó esperando, su corazón latía con fuerza mientras intentaba controlar el creciente nerviosismo. Después de unos minutos, apareció un hombre alto y elegante, el dueño de la mansión, claramente molesto por haber sido interrumpido. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con impaciencia. Sus ojos evaluaron a Lucía con desconfianza y desagrado. «Encontré sus documentos», dijo Lucía, extendiéndole el sobre. Alejandro la miró con escepticismo antes de tomar el sobre, lo abrió y revisó rápidamente su contenido. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer los documentos. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, con un tono lleno de sospecha. «No es importante ahora. Lo importante es que vine a devolvérselos», respondió Lucía, esforzándose por mantener la calma a pesar de su mirada intimidante. Alejandro entrecerró los ojos, mirándola con desconfianza. «Mis documentos no podían estar simplemente en tus manos. ¿Dónde los conseguiste?», insistió, su voz cargada de sospecha. «No es importante ahora, lo importante es que se los traje porque son importantes», insistió Lucía, sosteniendo el sobre frente a ella. Alejandro bajó la mirada a sus manos, notando cómo apretaba la carpeta con fuerza. Su interés comenzó a crecer, pero aún no confiaba esos chiaschens en ella. «¿Por qué debería creerte?», preguntó. «Si los encontraste, ¿por qué viniste hasta aquí?». «No podía simplemente dejarlos o dárselos a alguien más. Tenían su dirección, pensé que debía recibirlos», respondió Lucía, mirándolo directamente a los ojos. Por un momento, Alejandro se quedó en silencio, evaluando sus palabras. Su mirada se volvió más atenta cuando extendió la mano hacia la carpeta. «Muéstramelos», dijo, aún con cautela pero con un interés evidente. Lucía abrió la carpeta y sacó varios documentos. Alejandro los revisó rápidamente, y su expresión cambió. Reconoció de inmediato el contenido. «Realmente son mis documentos», murmuró, su voz más baja. Luego levantó la mirada hacia Lucía, aún con una sombra de sospecha en los ojos. «Pero todavía no entiendo por qué estaban contigo. ¿Dónde los encontraste?». «Los encontré en la calle, cerca de un contenedor», respondió honestamente. «Pensé que debían ser importantes y decidí devolvérselos». Alejandro la miró fijamente, reflexionando sobre sus palabras. Finalmente, suspiró, apartando la mano de la puerta. «Está bien, pasa. Necesito saber más sobre esto», dijo, abriendo la puerta de par en par.
Lucía sintió alivio al entrar en la casa, sintiéndose un poco más segura. Alejandro la condujo a un elegante salón y le señaló un sofá. «Siéntate», dijo con desconfianza. «Explica exactamente cómo encontraste estos documentos y por qué estás aquí». Alejandro tomó la carpeta y revisó los documentos minuciosamente. Su rostro mostraba alivio y sorpresa. Eran realmente importantes, y sabía que recuperarlos era crucial. Tras unos minutos de silencio, levantó la mirada hacia Lucía, que estaba sentada en el sofá observándolo con expectación. «Estos documentos son realmente míos». «Hiciste lo correcto al traerlos», dijo con un tono más suave pero aún formal. «Me imaginé que eran importantes para usted», respondió Lucía. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y tensión. Alejandro dejó los documentos a un lado, se levantó y se acercó a una mesa cercana. Tomó una pluma y comenzó a escribir un cheque. «¿Y qué quieres por esto? ¿Cuánto necesitas?», preguntó mientras escribía. Lucía frunció el ceño y negó rápidamente con la cabeza. «No quiero dinero». «El dinero no me interesa», dijo con firmeza. Alejandro se detuvo, sorprendido, y la miró. «No entiendo». Entonces, ¿qué quieres? «Mírate, ¿cómo no te va a interesar el dinero?», preguntó con sinceridad. Lucía respiró profundamente, sabiendo que su petición sería inusual y arriesgada. «Quiero que me trate como a una hija, aunque sea por una semana», dijo con firmeza pero con una vulnerabilidad que no pudo ocultar. Alejandro se quedó helado, sus palabras resonaron en la habitación. Lentamente dejó la pluma y se giró hacia ella. Sus ojos estaban abiertos de par en par por la sorpresa. «¿Qué, descuida, puedes repetir eso?», preguntó, aún intentando procesar su petición. «Nunca he tenido una familia de verdad. Quiero saber cómo es tener un padre, aunque sea por una semana», explicó Lucía con sinceridad y una nota de desesperación en la voz. Alejandro suspiró profundamente, intentando entender qué motivaba esa petición. Esperaba que pidiera dinero o algo material, pero esto era completamente inesperado. Algo en su vulnerabilidad tocó una parte de su alma que creía apagada. Él mismo había perdido a su padre cuando era niño y sabía cómo la ausencia de un padre podía dejar una marca en una persona. «¿Pides que te trate como a una hija por una semana?», repitió, aún incrédulo. «Sí, eso es todo lo que quiero. No quiero dinero, no quiero nada material. Solo quiero saber cómo es tener una familia, aunque sea por poco tiempo», respondió Lucía sin apartar la mirada. Alejandro guardó silencio, reflexionando sobre su petición. Le parecía una idea completamente equivocada dejar entrar a una chica sin techo en su casa, permitirle quedarse aunque fuera por una semana. Todo esto iba en contra de sus hábitos y del sentido común. No tenía ni tiempo ni ganas de lidiar con tales asuntos. Además, dudaba de que su historia fuera siquiera cierta. «¿Entiendes que esto suena absurdo?», dijo finalmente, mirando a Lucía con evidente desconfianza. ¿Por qué debería dedicar tiempo a alguien que ni siquiera conozco? Lucía no retrocedió, su mirada permaneció firme a pesar del tono frío de Alejandro. «Porque no le pido nada material. No quiero su dinero ni su ayuda en el sentido habitual. Solo quiero entender cómo es ser parte de una familia, aunque sea por poco tiempo», respondió, su voz temblaba pero sonaba sincera. Alejandro estudió su rostro con atención. Vio vulnerabilidad, pero también fuerza. Algo en sus ojos lo hizo reflexionar. Tal vez era la forma en que se mantenía firme a pesar de lo absurda que era la situación, o como sus palabras tocaron algo profundamente enterrado dentro de él, algo que había olvidado hace mucho. «¿Por qué yo? ¿Por qué precisamente yo?», preguntó finalmente. «Porque usted tiene lo que siempre he soñado, un hogar, una familia, la posibilidad de sentirme parte de algo más grande. Sé que suena extraño, pero encontré sus documentos y decidí hacer lo correcto. Ahora solo pido que me dé una oportunidad, aunque sea por poco tiempo, de sentir lo que es una familia», dijo, su voz se suavizó, pero sus palabras tocaron a Alejandro aún más profundamente. Él guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras. Cada instinto le decía que era una mala idea, que solo traería problemas, pero al mismo tiempo había algo que no podía ignorar, su determinación, sus ojos llenos de esperanza. «Está bien», dijo finalmente, suspirando pesadamente. «Puedes quedarte aquí por una semana, pero eso no significa que confíe en ti». Lucía asintió, su rostro se iluminó con gratitud. «Gracias, Alejandro Martínez»,
Esto significa más para mí de lo que pueda imaginar, dijo suavemente. Solo Alejandro, está bien, la corrigió con una leve sonrisa. Empecemos así. Mañana puedes quedarte aquí en la mansión por esta semana. Me encargaré de que preparen una habitación para ti. Gracias, Alejandro, respondió Lucía, sonriendo por primera vez en todo el tiempo. Alejandro se levantó y tocó el timbre. La ama de llaves regresó, con la misma expresión severa pero ahora con un toque de curiosidad. Prepara una habitación para Lucía, se quedará con nosotros por una semana, ordenó Alejandro. La ama de llaves alzó una ceja, pero no dijo nada y siguió a Lucía por el pasillo. Lucía sintió una mezcla de alivio y nerviosismo ante lo que le esperaba. Alejandro se quedó de pie, observando cómo desaparecían por el pasillo, aún reflexionando sobre la inusual petición. Mientras Lucía seguía a la ama de llaves por el corredor, sentía emociones encontradas. Por un lado, alivio porque Alejandro había aceptado su extraña petición, y por otro, miedo por lo que traerían los días venideros. La ama de llaves la llevó a una pequeña pero acogedora habitación con una cama suave, un armario y una ventana que daba al jardín. «Esta es tu habitación», me dijo la ama de llaves con tono reservado. «Si necesitas algo, toca la puerta de la cocina». «Gracias», respondió Lucía en voz baja, tratando de no mostrar su inseguridad. La ama de llaves estaba a punto de irse, pero se detuvo en el umbral. «Y recuerda, estás aquí solo por una semana. No te relajes», añadió antes de salir, dejando a Lucía sola con sus pensamientos. Este lugar le parecía un sueño comparado con los sitios donde había vivido antes. Se sentó con cuidado en la cama, como si temiera estropear algo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en un lugar seguro. Más tarde esa misma noche, Alejandro estaba sentado en el salón, aún pensando en la extraña petición de Lucía. Pronto, la puerta se abrió y entró su esposa, Isabel, con varias bolsas de tiendas de lujo, luciendo satisfecha con sus compras. Isabel era una mujer acostumbrada al lujo y la comodidad, y sus noches de compras se habían convertido en una parte habitual de su vida. «Alejandro, ¿qué pasó?», preguntó, notando la expresión seria en su rostro. Dejó las bolsas en el suelo y se acercó. Alejandro levantó la mirada hacia ella, respiró hondo y señaló el lugar a su lado. «Tenemos que hablar, Isabel. Hoy pasó algo inesperado. Siéntate». Isabel sintió un ligero escalofrío en la espalda, pero se sentó junto a él, mirándolo atentamente. «¿Qué pasó?», preguntó, claramente tensa. «Hoy vino una chica llamada Lucía. Encontró documentos importantes que perdí hace 3 días, te hablé de eso», comenzó Alejandro, observando su reacción. Pero en lugar de pedir dinero, hizo una petición muy inusual. «¿Qué petición?». Isabel frunció el ceño, su tono se volvió cauteloso. «Pidió que la tratara como a una hija durante una semana», y dijo Alejandro, esperando su respuesta. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par por la sorpresa. No sabía qué decir. «¿Y tú aceptaste?», exclamó finalmente, claramente conmocionada. «Sí, acepté», dijo Alejandro, tratando de calmarla. Los ojos de Isabel se abrieron aún más por la sorpresa. Se quedó inmóvil, sin saber qué decir. «¿Qué aceptaste?», exclamó, su voz temblaba de indignación. «Eres un hombre adulto y dejaste que una desconocida entre en nuestra casa». Alejandro suspiró, intentando mantener la calma. Sé que suena extraño, pero había sinceridad en sus palabras. «Tiene una historia difícil, y pensé que podríamos hacer esto por ella», explicó. «Una historia difícil, Alejandro, ¿en serio? ¿Y pensaste que podría estar manipulando tus sentimientos? ¿Que esto podría ser una estafa?». La voz de Isabel se elevaba, su rostro se llenaba de irritación. «¿Cuántos años tiene?». «20», respondió Alejandro con calma. Isabel jadeó, su rostro reflejó un shock absoluto. «20. Permitiste que una chica sin techo de 20 años se quede con nosotros. ¿Crees que es una idea normal?». «Alejandro, estás equivocado», exclamó, llevándose las manos a la cabeza. «¿Te das cuenta de cómo se ve esto? ¿Cómo es posible?». «Isabel, lo he pensado todo. Es solo por una semana». «No quiere nada más que sentir cómo es ser parte de una familia», respondió Alejandro, mirándola directamente a los ojos. «¿Sentir que es parte de una familia?». Isabel soltó una risa amarga. «Alejandro, ¿te escuchas?».
Esto es una estafa de libro. Vio que eres rico y ahora quiere aprovechar tu bondad. Y tú, como un niño ingenuo, caíste en la trampa. Alejandro la escuchó pacientemente sin interrumpirla, luego habló de nuevo, su voz seguía siendo tranquila pero firme. Isabel, entiendo que te cueste aceptarlo, pero ni siquiera has hablado con ella. No pidió dinero ni ayuda. Su petición es simple y honesta. Confío en mi instinto. ¿Tus instintos, Alejandro? No entiendes cómo funcionan estas personas. Primero ganan tu confianza y luego empiezan a usarte. Isabel no podía calmarse. Alejandro suspiró, tomando su mano. Isabel, cálmate. Lo tengo todo bajo control. Se quedará aquí solo por una semana. Si algo no te gusta, lo hablaremos, pero no puedo simplemente echar a alguien que vino con buenas intenciones y me devolvió algo que podría no haber encontrado nunca. Isabel retiró la mano, pero se calmó visiblemente. Suspiró pesadamente y negó con la cabeza. Está bien, no quiero pelear, dijo. Pero que sepas, no me gusta nada esto. La vigilaré, y si veo algo sospechoso, serás el primero en saberlo. Es justo, asintió Alejandro, mirándola con una suave sonrisa. Solo dale una oportunidad. Isabel gruñó y se dirigió a la puerta, diciendo por encima del hombro, veremos qué dices de esto en una semana. Alejandro suspiró, sabiendo que convencer a Isabel sería difícil, pero estaba seguro de su decisión. Más tarde, durante la cena, Lucía bajó las escaleras, un poco tímida, intentando no llamar demasiada atención. Alejandro e Isabel ya estaban sentados a la mesa. Isabel la miró de arriba abajo, su mirada era evaluadora y fría. Lucía, esta es mi esposa, Isabel la presentó a Alejandro, intentando darle un tono ligero. Mucho gusto en conocerte, dijo Lucía, intentando parecer segura aunque su voz tenía un leve temblor. Isabel sonrió fríamente, pero sus ojos seguían alerta. Alejandro me contó sobre tu petición. Espero que entiendas que Isometric es algo muy inusual para nosotros, añadió, su voz sonaba distante. Lucía, sintiendo la hostilidad, bajó la mirada. Sí, lo entiendo, Isabel Martínez. Estoy muy agradecida por permitirme quedarme, respondió en voz baja. Isabel frunció el ceño, su tono se volvió más cortante. Sabes, este tipo de peticiones rara vez son desinteresadas. La gente no viene a casas ajenas sin una razón. ¿Estás segura de que le contaste todo a Alejandro?, preguntó, entrecerrando los ojos. Alejandro notó que Lucía palideció ante sus palabras e intervino. Isabel, ya basta. Lucía está aquí por mi iniciativa, y estoy seguro de que es honesta, dijo con un toque de severidad en la voz. Pero Isabel no se detuvo. Alejandro, eres demasiado ingenuo. Dejaste que una chica de 20 años, sin familia ni hogar, entre en nuestra casa. ¿Te imaginas cuántas historias como esta terminan mal? Se giró hacia Lucía. ¿Y por qué nos elegiste a nosotros? ¿Qué quieres obtener al final? Lucía levantó los ojos, intentando mantener la calma aunque su voz temblaba de emoción. No quiero nada más que sentir cómo es ser parte de una familia. Prometo no causarles molestias, respondió con contención. Isabel soltó una risa sarcástica. ¿Familia? Qué palabra tan conmovedora. Solo que en nuestra familia no acostumbramos a dar refugio a extraños, no temes que te malinterpreten, comentó con ironía. Isabel, esto ya es demasiado, intervino Alejandro nuevamente, mirando a su esposa con reproche. Dale una oportunidad. Isabel guardó silencio, su rostro mostraba una mezcla de irritación y sospecha. Lanzó una última mirada a Lucía y, con un leve gruñido, volvió a su cena. Lucía bajó la mirada a su plato, sintiéndose extremadamente incómoda. Alejandro, por su parte, intentó aligerar la tensa atmósfera. Calma, Isabel decidió continuar la conversación. Bien, digamos que te creo. Pero cuéntame un poco sobre ti, ¿cómo llegaste a esta situación?, preguntó, ahora con un tono un poco más suave pero aún con cautela. Lucía respiró hondo antes de empezar a hablar. Crecí en la calle. No tengo familia. Perdí a mi madre cuando era muy pequeña, y nunca conocí a mi padre. Desde entonces, he sobrevivido sola, haciendo lo que podía para seguir viva, confesó, su voz temblaba ligeramente por la emoción. Isabel la miró atentamente, como si intentara descifrarla. Alejandro,
Con cada palabra de Lucía, sentía una creciente simpatía hacia ella. Debe haber sido muy duro para ti, dijo Alejandro con suavidad. Sí, Alejandro Martínez, pero aprendí a ser fuerte. Cada día fue una lucha. Cuando encontré los documentos, entendí lo importantes que eran y decidí hacer lo correcto, continuó Lucía, la sinceridad brillaba en sus ojos. ¿Y qué esperas obtener de todo esto?, preguntó Isabel, aún tratando de entender los motivos de la chica. Solo quiero saber cómo es tener una familia, aunque sea por poco tiempo. Nunca lo he tenido, pero siempre lo he soñado, explicó Lucía, su voz llena de dolor y vulnerabilidad. Isabel, a pesar de su cautela inicial, comenzó a suavizar su expresión. Su rostro se volvió un poco menos severo. Aunque no entendía por qué necesitaban estas complicaciones, dijo: bien, Lucía, esta semana será una prueba para todos nosotros. Espero que podamos aprender algo de esta experiencia. Gracias, Isabel Martínez. Prometo hacer todo lo posible para no decepcionarlos, dijo Lucía con una leve sonrisa de gratitud. La cena continuó con conversaciones más ligeras, pero la presencia de Lucía trajo una nueva dinámica a la mesa. La semana comenzó con tensión, pero gradualmente empezó a tomar un rumbo diferente. La mañana siguiente comenzó con nerviosismo para Lucía. No sabía qué esperar y temía que su presencia en la casa causara aún más descontento en Isabel. Sin embargo, Alejandro parecía decidido a hacerla sentir cómoda. Lucía, ¿ya decidiste qué quieres hacer hoy?, preguntó Alejandro durante el desayuno, intentando aliviar la tensión. Me gustaría saber más sobre su vida diaria, Alejandro Martínez. Quiero entender cómo es su día, respondió Lucía, nerviosamente jugueteando con el borde de una servilleta, pero con un sincero interés en su voz. Por supuesto. Hoy tengo varias reuniones en la oficina. Puedes venir conmigo, verás cómo es mi día y cómo trabajo, respondió Alejandro con una amable sonrisa. Isabel, sentada junto a ellos, cruzó los brazos y puso los ojos en blanco, claramente mostrando su descontento, pero prefirió guardar silencio. Continuó desayunando en silencio mientras Alejandro y Lucía conversaban. Después del desayuno, Alejandro llevó a Lucía a su despacho en casa, donde a menudo pasaba tiempo manejando asuntos. Este es mi lugar de trabajo. Aquí gestiono los asuntos de mis empresas y realizo reuniones importantes. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla, explicó, mostrándole el despacho. Gracias, Alejandro. Nunca he estado en lugares como este, y todo esto me parece increíble, respondió Lucía con admiración, mirando alrededor del despacho. Durante el día, Alejandro incluyó a Lucía en algunas de sus actividades. Ella observaba su trabajo, escuchaba cómo hablaba con socios e incluso intentó ayudar con la organización de documentos. Su interés genuino y deseo de aprender no pasaron desapercibidos. Un día, Alejandro decidió llevar a Lucía a un parque. Caminaron mucho, disfrutando del aire fresco, y Alejandro quiso saber más sobre su pasado. Lucía, cuéntame, ¿cómo sobreviviste en la calle todos estos años?, preguntó con sincero interés, mirándola. Fue muy duro, Alejandro Martínez. Cada día era una lucha. Buscaba comida en contenedores, hacía cualquier trabajo que pudiera encontrar, pero lo más difícil era lidiar con la soledad. Siempre quise tener a alguien en quien confiar, respondió Lucía, su voz temblaba ligeramente por los recuerdos. Alejandro sintió una oleada de compasión por la chica. Él mismo sabía lo difícil que era vivir sin el apoyo de seres queridos, y su historia lo conmovió profundamente. Continuaron hablando, compartiendo historias e incluso riendo en algunos momentos. Sin embargo, no todos en la casa estaban dispuestos a aceptar a Lucía. Isabel seguía siendo una fuente de tensión, observando cada movimiento de la chica con una mirada llena de juicio. Esto se hizo especialmente evidente durante una cena familiar cuando llegaron parientes de Alejandro. Entonces, ¿eres amiga de Alejandro?, preguntó una tía de Isabel con evidente arrogancia en la voz. Está con nosotros solo por una semana, ayudando con algunos asuntos personales, respondió Alejandro rápidamente, intentando cambiar de tema. Entiendo, ¿y de dónde eres, querida?, insistió la tía, su tono era cortés pero cargado de desconfianza. Crecí en la calle, sin familia. Alejandro e Isabel me dieron la oportunidad de sentir cómo es tener un hogar, aunque sea por poco tiempo, respondió Lucía, manteniendo la calma. La mesa se quedó en silencio, pero las miradas y los susurros continuaron.
Lucía se mantuvo firme, entendiendo que esta oportunidad era única y no debía permitir que las opiniones de otros arruinaran su experiencia. Alejandro, notando que Lucía estaba incómoda, decidió hacer todo lo posible para que se sintiera mejor. Al día siguiente, propuso pasar tiempo juntos en la cocina, preparando algo simple para crear una sensación de rutina familiar. «Lucía, ¿te gusta cocinar?», preguntó mientras cortaba verduras. «Nunca he tenido muchas oportunidades, pero siempre me ha interesado». «Nunca pensé que lo intentaría algún día», respondió Lucía con una sonrisa. «Bueno, hagamos algo simple pero delicioso. Es una buena manera no solo de conocernos mejor, sino también de sentir cómo es ser parte de una familia», dijo Alejandro alentadoramente. Los días pasaron, y el vínculo entre Alejandro y Lucía se fortalecía. Alejandro comenzó a ver en ella no solo a una joven vulnerable, sino a una persona con un enorme potencial y deseo de mejorar. Lucía, por su parte, empezó a sentir el calor y el cuidado que nunca había conocido. Con cada día en la mansión, Lucía se sentía más cómoda. Alejandro, a pesar de la tensión con Isabel, hacía todo lo posible para mostrarle cómo era ser parte de una familia. Sin embargo, Isabel no podía ocultar su descontento, lo que afectaba el ambiente en la casa. Una mañana, Lucía decidió ayudar en la cocina. Se levantó antes que todos para preparar el desayuno, pero sus esfuerzos fueron recibidos con hostilidad por parte de Isabel. «¿Qué haces aquí?», preguntó Isabel con severidad al ver a Lucía preparando una tortilla. «Quise ayudar». «Alejandro Martínez dijo que debería intentar preparar el desayuno», respondió Lucía, tratando de mantener la calma. «Claro, él lo dijo», comentó Isabel con sarcasmo. «¿Crees que actuando amablemente conquistarás a todos aquí?». Lucía quedó atónita por la acusación, pero intentó explicarse. «No estoy intentando impresionar a nadie, Isabel Martínez. Solo quiero entender cómo es ser parte de una familia, aunque sea por poco tiempo», dijo, esforzándose por mantener la calma aunque su voz temblaba ligeramente. Isabel frunció el ceño, cruzó los brazos y la miró fijamente. «¿Familia? ¿Crees que puedes simplemente entrar en nuestra vida y ser parte de ella?». «No seas ingenua», respondió con desdén. Lucía apenas contenía las lágrimas. «Entiendo que es difícil de aceptar, pero no estoy aquí para engañar o manipular a nadie. Todo lo que quería era saber cómo es esto», dijo en voz baja, bajando la mirada. Isabel resopló. «Te veo claramente. Usas tu triste historia para ganarte la simpatía de Alejandro, y parece que él cayó en tu trampa», acusó. «No es así», dijo Lucía, alzando la voz por primera vez, sintiendo que la frustración crecía dentro de ella. «Todo lo que pedí fue sentir lo que es una familia, aunque sea por poco tiempo. No quiero nada más». Se hizo un silencio tenso entre ellas hasta que Isabel dio un paso más cerca, su rostro a pocos centímetros del de Lucía. «No te creo», susurró con malicia, mirándola fijamente, «y haré todo lo posible para que Alejandro vea quién eres realmente». Con esas palabras, Isabel se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Lucía en un estado de confusión. Ella se quedó allí, intentando recuperarse, sus manos temblaban, pero sabía que no podía rendirse. La promesa de Alejandro de tratarla como a una hija durante esa semana era su única oportunidad de experimentar un poco de calor familiar. Más tarde ese día, Alejandro notó que Lucía parecía deprimida. La encontró en el jardín, sentada en un banco, mirando al horizonte con una expresión triste. «Lucía, ¿está todo bien?», preguntó, sentándose a su lado. «No», Alejandro Martínez respondió en voz baja, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. «Su esposa piensa que estoy aquí para manipularlos. No me cree». Alejandro suspiró pesadamente, pasándose la mano por el cabello. Sabía que no sería fácil para ella, pero no pensé que llegaría tan lejos. «Hablaré con Isabel, esto no puede seguir así», aseguró, su voz sonaba seria. «Gracias, Alejandro Martínez, pero no quiero ser la causa de sus problemas. Solo quería un poco de calor familiar», dijo Lucía con tristeza. Alejandro puso una mano en su hombro, intentando consolarla. «Lo entiendo, Lucía, y prometo que haré todo para que te sientas parte de la familia. Lo resolveremos», dijo con confianza. Esa noche, durante la cena, la atmósfera en la casa se volvió aún más tensa. Isabel seguía lanzando miradas de desaprobación a Lucía, lo que no pasó desapercibido para Alejandro. Finalmente, no pudo contenerse.
Isabel, necesitamos hablar de esto, dijo con firmeza, su voz cargada de tensión. ¿De qué? De cómo esta chica te está manipulando, respondió Isabel, cruzando los brazos. Lucía no está intentando engañarnos. Solo quiere saber cómo es tener una familia. Por favor, intenta entenderlo, dijo Alejandro, mirándola directamente a los ojos. ¿Entender? ¿Quieres que entienda que trajiste a una desconocida a nuestra casa y la tratas como a una hija? Esto es absurdo, exclamó Isabel. Alejandro suspiró profundamente. Sé que te cuesta aceptarlo, pero Lucía no ha hecho nada malo. Nunca ha tenido una familia, y quiero darle la oportunidad de sentir cómo es. No ha hecho nada malo, Isabel dijo, tratando de calmarla. Isabel miró a Lucía, que estaba sentada en silencio, claramente incómoda. ¿Quieres ayudarla? Bien, pero no esperes que esté contenta con esto, dijo fríamente, levantándose de la mesa y marchándose. Lucía miró al suelo, intentando contener las lágrimas. Alejandro la miró, su mirada llena de compasión. Todo estará bien, Lucía, te lo prometo, dijo, intentando animarla. La noche fue difícil para todos en la casa. Isabel, molesta, se encerró en su habitación, evitando cualquier conversación con Alejandro. Lucía, acostada en su habitación, se preguntaba si valía la pena quedarse allí. Se sentía fuera de lugar, pero la promesa de Alejandro la mantenía firme. Por la mañana, la tensión en la casa era casi palpable. Alejandro, a pesar del cansancio, decidió comenzar el día con la firme intención de resolver la situación. Invitó a Lucía a desayunar con él en el jardín para distraerla de los pensamientos negativos. Buenos días, Lucía, dijo, notando cómo se acercaba a la mesa. Buenos días, Alejandro Martínez, respondió, sonriendo, pero sus ojos aún mostraban ansiedad. Hoy quiero mostrarte la ciudad. Creo que te vendrá bien distraerte un poco, propuso Alejandro. Gracias, realmente sería interesante, respondió Lucía, sintiendo gratitud por su cuidado. En ese momento, Isabel salió al jardín. Claramente no estaba encantada con lo que veía, pero se contuvo y solo asintió fríamente hacia Alejandro. Isabel, ¿no quieres unirte a nosotros?, ofreció Alejandro, intentando suavizar la situación. No, gracias. Tengo mis propios asuntos, respondió brevemente y se fue. Alejandro suspiró profundamente, pero decidió no prestar atención a su comportamiento. En cambio, se enfocó en regalarle a Lucía otro día que pudiera recordar con cariño. Juntos, fueron a la ciudad. Alejandro llevó a Lucía a una antigua biblioteca donde pasaba tiempo en su juventud, a un acogedor café donde solía trabajar en sus proyectos, y a un parque donde le gustaba ir a pensar. Alejandro, esto es tan hermoso. Nunca he estado en lugares como este, dijo Lucía con entusiasmo, mirando a su alrededor. No solo es hermoso, sino también importante. Estos lugares me ayudan a recordar quién soy, a pesar de toda la riqueza y el éxito, respondió Alejandro con una sonrisa. En un momento, se detuvieron en un pequeño café para tomar un té. Alejandro decidió hacer una pregunta que lo había estado intrigando. Lucía, dime, ¿alguna vez has pensado en qué quieres hacer en el futuro? ¿Tienes algún sueño?, preguntó, mirándola atentamente. Lucía reflexionó, bajando la mirada. Honestamente, nunca lo he pensado. En la calle, todas mis fuerzas se iban en sobrevivir. Pero, si tuviera la oportunidad, me gustaría estudiar, ir a la universidad. Siempre parecía algo inalcanzable, pero me gustaría intentarlo, respondió en voz baja. Alejandro sonrió, su mirada se suavizó. Entonces haremos que eso sea posible. Te ayudaré con eso. Tienes potencial, y no permitiré que se desperdicie, dijo con firmeza. Lucía levantó la mirada hacia Alejandro, sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. Gracias, Alejandro. Esto significa más para mí de lo que pueda expresar, dijo, conteniendo apenas las emociones. Cuando regresaron a casa, Lucía parecía feliz, y Alejandro sentía que había hecho algo importante. Sin embargo, Isabel, al verlos, no pudo ocultar su irritación. Veo que lo pasaron muy bien, dijo con sarcasmo, mirando a Lucía. Isabel, esto fue importante para ella, respondió Alejandro con calma, sin querer entrar en conflicto. Por supuesto, dijo Isabel, ya sin contener su enojo. Haré lo que crea correcto. Lucía merece una oportunidad, dijo Alejandro con firmeza,
mirándola directamente a los ojos. Isabel resopló y se fue, dejándolos solos. Lucía se sintió culpable. Alejandro, tal vez debería irme. No quiero destruir tu familia, dijo en voz baja. Alejandro la miró con una expresión seria. No, Lucía, no estás destruyendo nada. Solo estás mostrando lo que realmente importa en la vida. Quiero que te quedes, dijo con confianza. Lucía asintió, pero su corazón aún estaba lleno de ansiedad. Esa noche, Alejandro no pudo dormir, reflexionando sobre qué hacer a continuación. Isabel se volvía cada vez más agresiva, y Lucía se sentía más fuera de lugar. Entendía que su decisión de aceptar a la chica en la casa no solo le había dado esperanza a Lucía, sino que también había roto el frágil equilibrio en su familia. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión final. Después del desayuno, llevó a Isabel al despacho para una conversación seria. Isabel, ya no puedo seguir así. Debes entender que Lucía no está aquí para hacernos daño. Pero si no puedes aceptarla ni siquiera por estos pocos días, entonces debemos pensar en lo que realmente está destruyendo nuestro matrimonio, dijo con firmeza en la voz. El rostro de Isabel era frío, pero en su interior bullían las emociones. ¿Realmente estás eligiendo a esta chica por encima de tu esposa?, preguntó finalmente. No estoy eligiendo por encima de nadie. Estoy intentando hacer lo correcto. Pero tal vez tengas razón, nuestros problemas comenzaron mucho antes de esto, respondió Alejandro. Isabel se levantó en silencio y salió, dejándolo solo en el despacho. Alejandro fue a una reunión y regresó a casa tarde, muy cansado. La casa estaba en silencio, solo una luz brillaba en el salón, donde Isabel leía una revista. Apenas lo miró antes de volver a su lectura. Alejandro, apenas conteniendo el cansancio, subió al despacho para organizar sus cosas. Al abrir la puerta, notó que la caja fuerte sobre la mesa estaba abierta, lo que lo alertó. Al acercarse, descubrió que faltaba algo. Normalmente no se preocupaba por estas cosas, ya que confiaba en todos en la casa. Bajó al salón y encontró a Isabel. Isabel, ¿tomaste mi anillo del despacho?, preguntó, intentando mantener la calma. Isabel levantó la mirada de la revista, su rostro se puso serio de inmediato. No. ¿Por qué lo preguntas? ¿También te faltan cosas? Pensé que solo había extraviado mi collar, respondió, preocupada. ¿Qué significa eso? No puede ser una coincidencia. Siempre dejo el anillo en la caja fuerte, dijo Alejandro. Creo que sé quién fue. Es tu querida Lucía, dijo Isabel bruscamente. Alejandro dio un paso atrás, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Crees que fue ella?, preguntó, aunque su voz sonaba insegura. ¿Quién más? No hay nadie más en la casa, y las cosas desaparecieron justo cuando ella estaba aquí. Te advertí que dejarla entrar era una mala idea, pero no me escuchaste, exclamó Isabel, su voz temblaba de furia. Alejandro se llevó las manos a la cabeza. No quería creer que Lucía pudiera haber hecho algo así, pero todo apuntaba hacia ella. Para aclararlo todo, se apresuró a su habitación, llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Lucía, ¿estás ahí?, preguntó, su voz temblaba. Sin esperar respuesta, abrió la puerta y encontró la habitación vacía. La cama estaba intacta, todas sus cosas habían desaparecido. Alejandro se quedó helado, su mente se llenó de pensamientos contradictorios. Revisó la habitación, esperando encontrar alguna pista de que Lucía no era culpable, pero no encontró nada. Se escapó, ¿cómo pude ser tan ingenuo?, murmuró. Al volver con Isabel, se dejó caer en un sillón, su rostro reflejaba desesperación. Tenías razón. Me equivoqué. Nos engañó, dijo, su voz era baja, como si intentara asimilar su propio error. Por supuesto que tenía razón. Siempre piensas que puedes salvar a todos, pero esta vez tu bondad te jugó una mala pasada, dijo Isabel con dureza, sus ojos brillaban de ira. Espero que ahora entiendas que no puedes confiar en cualquiera. A pesar de admitir su error, Alejandro estaba atormentado por las dudas. No podía quitarse de la cabeza la idea de que Lucía no podía haber hecho algo así. Su sinceridad y sus palabras sobre la familia permanecían en su memoria. Decidió descubrir la verdad. Temprano en la mañana, salió a buscar a Lucía. Recorrió la ciudad, preguntó a los transeúntes, visitó refugios, pero no encontró ninguna pista durante mucho tiempo. Finalmente,
después de varias horas, la vio cerca de un parque. Lucía estaba sentada en un banco, sosteniendo una mochila vieja. Alejandro se acercó rápidamente, su rostro reflejaba una mezcla de ira y decepción. «¿Cómo pudiste?», exclamó, atrayendo su atención. «Abrí las puertas de mi casa, hice todo para ayudarte, y tú haces esto. Robaste nuestras cosas y simplemente te fuiste». Lucía se levantó de un salto, sus ojos se abrieron de par en par por el shock. «¿De qué está hablando?», preguntó, desconcertada, mirándolo. «No finjas. En la casa faltan mi anillo y el collar de Isabel, y tú desapareciste», respondió Alejandro con brusquedad. Lucía negó con la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eso no es cierto. No robé nada», dijo, su voz temblaba pero sonaba segura. «Isabel me echó. Dijo que no pertenecía aquí y que debía irme de inmediato. No sé qué pasó con sus cosas». Alejandro se quedó helado ante sus palabras. «¿Isabel te echó?», preguntó, su voz se volvió más baja. «Sí, dijo que debía irme mientras usted estaba fuera». «Ni siquiera tuve tiempo de explicar lo que pasó», respondió Lucía, su rostro estaba lleno de desesperación. Alejandro sintió que la ira crecía en su pecho. Comenzó a darse cuenta de que Isabel posiblemente había usado la situación para deshacerse de Lucía, y que la desaparición de las cosas era solo una excusa. «Lo siento, Lucía. Parece que cometí un gran error», dijo en voz baja. Cuando Alejandro y Lucía regresaron a casa, Isabel los recibió en el vestíbulo. Al ver a Lucía, se quedó inmóvil, su rostro palideció, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el miedo. Sabía que ahora tendría que explicar su comportamiento. «Isabel, tenemos que hablar», dijo Alejandro fríamente, entrando en la casa y haciendo un gesto a Lucía para que lo siguiera. «Alejandro, puedo explicarlo todo», comenzó Isabel, pero él levantó la mano para detenerla. «¿Explicar?». Su voz estaba llena de ira, pero contenida. «Echaste a Lucía mientras no estaba y luego la acusaste de robar nuestras cosas. ¿Te das cuenta de lo bajo que es eso?». Isabel intentó justificarse. «Pero ella pudo haber robado. Tú mismo viste que las cosas desaparecieron. Solo estaba protegiendo nuestro hogar», y dijo, su voz se elevaba y había un intento de justificar sus acciones. Alejandro dio un paso más cerca, sus ojos ardían de ira. «Proteger», repitió, alzando la voz. «Me mentiste. La echaste de la casa a propósito e inventaste esta historia de robo, como pudiste, Isabel. Intentaste usar mi miedo para deshacerte de ella. Ella es una extraña, Alejandro. No la conocemos. Solo no quería que alguien ajeno viviera con nosotros», gritó Isabel, pero su voz sonaba cada vez más débil. «Lucía no ha hecho nada malo», respondió Alejandro, su voz volvió a ser fría. «Es una persona honesta que merece ayuda. Pero tú traicionaste mi confianza. No puedo perdonar eso». Isabel lo miró en shock. «¿Realmente vas a echarme por ella?», preguntó, su voz temblaba. «No te estoy echando por ella. Mostraste tu verdadero rostro. Recoge tus cosas y vete», dijo Alejandro con firmeza, apartando la mirada. Isabel se quedó en silencio por unos segundos, luego se dio la vuelta bruscamente y subió las escaleras para recoger sus cosas. Su rostro reflejaba una mezcla de ira y humillación. Lucía, que estaba cerca, estaba en shock por lo que había escuchado. «Alejandro Martínez, no quiero ser la causa de sus problemas. Tal vez debería irme», dijo en voz baja. Alejandro se giró hacia ella, su mirada se suavizó. «No, Lucía, no eres culpable de nada. Te di una promesa y la cumpliré. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Esta casa ahora también es tu hogar», dijo con una cálida sonrisa. Pronto, Isabel abandonó la casa. Alejandro sintió alivio, pero también tristeza por la forma en que terminó su matrimonio. Sin embargo, sabía que había hecho lo correcto. Decidió ayudar a Lucía a comenzar una nueva vida. Le ofreció un trabajo en la casa para que pudiera sentirse útil e independiente. «Puedes trabajar aquí y estudiar al mismo tiempo. Te ayudaré con tu educación», le dijo durante la cena. «¿Realmente quieres pagar mi educación?», preguntó Lucía, sorprendida. «Sí, quiero que puedas realizar tu potencial». «Lo mereces», respondió Alejandro con confianza. Lucía se sintió profundamente conmovida por sus palabras. «Gracias,
Alejandro Martínez. Nunca pensé que alguien podría creer tanto en mí, dijo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Alejandro sonrió. Lo mereces. Y, por favor, llámame simplemente Alejandro. Pasaron varios meses. Lucía comenzó sus estudios, avanzando con éxito, y desarrolló un vínculo cálido, casi familiar, con Alejandro. Él veía en Lucía a la hija que nunca tuvo, y Lucía encontró en él a la persona que siempre había buscado, alguien cariñoso y protector. Una noche, sentados en el jardín, Alejandro miró a Lucía y sonrió. Sabes, Lucía, cambiaste mi vida. Pensé que había perdido el sentido después de todos los eventos, pero tú me devolviste la esperanza, dijo. Lucía lo miró con una sonrisa. Y tú me diste un hogar y una familia con los que siempre soñé. Gracias por todo, Alejandro respondió. En ese momento, ambos entendieron que sus vidas habían cambiado para siempre. Alejandro encontró en Lucía no solo una amiga, sino una hija, y Lucía finalmente tuvo la familia que nunca había tenido. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Escribe tu opinión sobre esta historia. Suscríbete al canal Cuéntame y comparte este video con tus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No te pierdas la próxima historia increíble que está a punto de aparecer en tu pantalla. Estamos muy agradecidos por estar con nosotros. En la descripción debajo de este video, puedes encontrar un catálogo de todas las historias. Hasta pronto.